todos y a todes. Contamos hoy con Andrea Isasi, coordinadora de intimidad, y os voy a contar un poco a qué se dedica. Y pues eso. Andrea Isasi es directora de casting, actriz, coordinadora de intimidad y docente. Fue licenciada en la RESAD y miembro de AFDICE, especialista en comunicación no violenta, mindfulness y terapia Gestalt. Ha implementado protocolos de consentimiento en escuelas de artes escénicas y asociaciones, y actualmente se acaba de terminar una película gallega para Amazon Prime como coordinadora de intimidad. Así que espero que disfrutéis muchísimo de su ponencia, que hablará principalmente de intimidad, poder y consentimiento en las artes visuales. Os dejo con ella. Hola. ¿Cómo estáis? Oye, yo estoy súper contenta de haber llegado aquí hoy porque no vivo en esta ciudad y he hecho como una especie de diagonal, camino, y bueno, el caso es que estoy aquí, ¿no? Y estoy muy agradecida a todas las alumnas, alumnos, alumnes que hacéis posible que esto sea una realidad, porque es una excepción, creo, no sé, o sea, sois la hostia, ¿no? A mí me lo parece, vaya. Bueno, yo no os veo mucho, pero ¿vosotros me veis a mí? Vale. ¿Por dónde empezamos? ¡Ay, gracias! Sois unos cracks, ¿ves? Digo, no os veo mucho y mágicamente... Pues empezamos... Vamos a empezar por el principio, ¿os parece? Claro, vamos a hablar sobre todo... Yo os voy a hablar de un poquito del rol de coordinación de intimidad, ¿vale? De lo que son los protocolos de consentimiento. ¿Esto os suena? ¿Habéis oído hablar? ¿Alguien os ha contado? ¿Sí, un poco? ¿Sí? Bueno, fenomenal. Sabéis que ahora es mucho más conocido el rol de coordinación de intimidad, ¿no? Digo ahora porque hace 1 año, 2 años, 3 años era prácticamente desconocido. O sea, que ahora ya os ha llegado, digamos, aquí, ¿no? Y para mí es importante contextualizar siempre, ¿no? Como cuando las cosas suceden, saber por qué de repente suceden y cómo nos llegan. Y esa es una de las cuestiones fundamentales. Yo soy muy pesada con eso porque a la hora de trabajar desde el punto de vista, desde el rol de la coordinación de intimidad, hay que tener como esa fortaleza de argumentos, de entender cómo nace esto, ¿no? Y para esto tenemos que remontarnos a la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? A los movimientos feministas. ¿Os suenan las olas feministas? ¿Cómo? Ah, vale. Vale, entonces, cuando más o menos en los años 70 en Estados Unidos empezaron lo que llamaron las sex wars, las guerras de los sexos, digamos, hubo unas corrientes de mujeres, de hombres, feministas, que empezaron a hablar, a introducir, tanto en la parte jurídica como en la parte social y de vida, el concepto del consentimiento. ¿Esto os suena más? Contestadme, por favor, que si no me pongo triste. Sí, ¿verdad? Vale. Entonces, esto que viene de bien lejos, como que nos llega a nuestro tiempo con mucha fuerza, porque... ¿Os suena lo del movimiento Me Too? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien no? ¿No? Bueno, pues a partir de hoy lo vais a conocer. Vale, entonces, en la industria del cine, ¿sabéis quién es Harvey Weinstein? El que era el dueño de Miramax, ¿no? Entonces, en un momento dado, este señor, Harvey Weinstein, que es una especie de magnate que está ahí, yo siempre me lo imagino como King Kong, en lo alto del Empire State Building, ¿no? Pero bueno, a mí King Kong me da más ternura que este hombre. Vale, pero este hombre estaba ahí, de dueño de Miramax, ¿vale? Y fijaros que este hombre tenía denuncias por violación desde 1980 y no lo habían conseguido juzgar hasta el 2017. Y aquí, claro, un inciso, ¿no? Qué importante somos las personas donde estemos, porque según quién esté, pasan cosas diferentes. Entonces, en ese momento, curiosamente, nunca ningún abogado, ninguna abogada, ni jueces ni juezas habían conseguido meter a este señor en la cárcel porque era un señor súper poderoso, os imagináis, ¿no? El millonario, en fin, y en Estados Unidos la producción audiovisual es muy potente, ¿no? Entonces, en este momento lo que ocurre es que hay 2 periodistas
Megan Twohey y Jodi Kantor, que trabajan en el New York Times, que deciden hacer una investigación sobre todas estas denuncias que tiene este señor, ¿vale? Entonces, hacen esta investigación, publican esta investigación en un formato de un libro que se llamó She Said. Hay una peli que podéis ver en Filming que se llama She Said. ¿Os suena? No. En español la tradujeron como Al descubierto. Entonces la investigación es todo, empiezan a destapar todos los casos de abusos, de violaciones que ha tenido este señor, ¿vale? Y gracias a que consiguen destapar esto, a este hombre le juzgan. Y por primera vez pues entra en la cárcel. Este hombre ahora está en la cárcel, ¿vale? Entonces en este momento se retoma el movimiento Me Too, que el movimiento Me Too lo que hace es dar voz, ser un altavoz a nivel mundial de actrices, de mujeres que han sido abusadas o que han vivido situaciones de acoso, sobre todo en esta ola de este movimiento en el contexto del audiovisual. Ahora ya, quien no supiera, ¿vale? Gracias a que no solo es una la que lo dice, sino una lo dice otra, millones de mujeres lo dijeron, ¿no? Para quienes lo conozcáis sabéis que fue como muy potente, ¿no? Entonces, en este contexto en el que finalmente consiguen meter en la cárcel a este señor, gracias a que dos mujeres hacen esta investigación, esto es importante porque no es un juez, son dos periodistas, ¿vale? Entonces, en este contexto nace claro, dicen, pues emerge la necesidad de que en los rodajes, claro, en Estados Unidos la industria es muy bestia, ¿no? La industria audiovisual es muy, muy, muy grande, mueve muchos millones. Emerge la necesidad del rol de coordinación de intimidad, porque se dan cuenta que ya no todo vale, que ya todo lo que antes valía, ¿no? Que era que en un guión ponían Pepito y María follan. Claro, pero hay tantas maneras de follar, de tener sexo, de besarse como personas somos en el mundo, ¿no? ¿O es que hay solo una? ¿Qué pensáis? ¿Cómo? Claro, hay muchas, ¿verdad? Entonces, claro, si en el guión pone Juan y María tienen sexo apasionado, ¿cómo es esa escena? Antes lo que sucedía era que María y Juan, antes de llegar a ser María y Juan, hacían un proceso de casting, ¿no? Cogían al actor, a la actriz, y cuando llegaban a... Bueno, si por suerte tenían presupuesto para ensayar, ensayaban una o dos veces, ¿no? Pero lo habitual era que ensayaran, y esa manera de desbrozar, de desgranar esa escena estaba totalmente supeditada a pues, la fantasía erótica, sexual, de deseo de la directora o del director. Con lo cual, era ya siendo una situación de vulnerabilidad, era mucho más vulnerable el no tener una información previa de qué, como actriz o como actor, ibas a tener que hacer cuando fueras a rodar, ¿no? ¿Tiene sentido esto para vosotros? ¿Vosotras? ¿Vosotros? ¿Que es una situación de mucha vulnerabilidad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nace la figura de coordinación de intimidad, que básicamente lo que hace es que es una figura que media entre producción, dirección y el equipo artístico. Entonces, lo que siempre ha sido algo como muy jerárquico, ¿no? Que es producción pone la pasta, dirección tiene las ideas, ¿no? También está guión, ¿no? Y luego, digamos que actores y actrices, el elenco, eran unas personas a las que, digamos que le venía ya todo dado, ¿no? Esto es un poco lo que conocemos. Y claro, los actores y actrices en este país tenemos una situación de muchísima vulnerabilidad, porque solo el 7% vive de su profesión, con lo cual os imagináis que si yo voy a un casting para una peli de Bayonas y hay una escena de sexo salvaje que yo no tengo muy claro si quiero hacer porque la verdad que me intimida bastante. Pero claro, ¿cómo voy a decir que no? Si es este director, si es un prota, ¿no? Esto hay mucha coacción, ¿no? O sea, es una situación como muy condicionada para que yo realmente pueda mirar a ver qué necesito, entonces poner como mi límite, ¿no? Seguramente lo que voy a hacer
es pasar por encima de mis límites y como nos enseñan a los actores y a las actrices es, para ser buena actriz tienes que hacer de todo. Y de todo significa, sobre todo, quedarte en pelotas, ¿no? Esto es de donde venimos, históricamente, ¿vale? Entonces, claro, al aparecer el rol de coordinación de intimidad, lo que sucede es que se crea una estructura mucho más horizontal, en el sentido, por un lado, dirección. Si en el guión pone, por ejemplo, tienen sexo, ¿no? Es una escena de cama, tienen sexo en la cama. La directora o el director tiene que hacer un trabajo de especificar cómo se imagina, cómo quiere esa escena, tanto a nivel de las acciones físicas de los actores y las actrices, como a nivel de planos. Y esto es previo a que, digamos, esté elegido qué actores y qué actrices, ¿vale? De manera que un actor o una actriz que va a hacer un casting para una peli donde hay escenas de intimidad ya puede tomar la decisión de manera un poquito más consciente de si quiere o no involucrarse en una peli donde va a haber, pues, a lo mejor una escena de cama, a lo mejor una violación, etc. ¿Vale? Entonces, una vez que yo como coordinadora de intimidad hablo con la directora y me cuenta la escena, uno de los pilares del consentimiento es la especificidad. Entonces yo, que soy muy pesada, voy a tratar de tirar del hilo de ya, pero a ver, pasional, pero ¿cómo? ¿Qué es para ti la pasión? ¿No? ¿Se muerden, se agarran, se tiran del pelo? ¿Qué hacen? Entonces ahí, por parte de dirección, yo tengo que tener muy claro acciones concretas, ¿vale? Se besan, ya, pero no es lo mismo besarse con lengua que sin lengua, ¿no? Sobre todo si eres una actriz de 20, que normalmente te ponen a un señor de 55, la sensación no es la misma, ¿no? Que si tu compañero de escena es un compañero de tu edad. Estas cosas que antes no se tenían en cuenta y que han generado mucho daño, ahora se empiezan a tener en cuenta, ¿vale? Y esto es importante, como tener súper claro que por qué llegan a nuestros días, por qué llega hoy el trabajo de coordinación de intimidad y de la elaboración de los protocolos de consentimiento, tiene que ver porque los espacios que tienen que ser espacios de seguridad en muchas ocasiones no lo han sido, ¿vale? Y esto es una realidad. En las escuelas superiores, yo estudié en la RESAT, me licencié en el 2003. Pues en todas las ESATs a nivel nacional, que yo sepa, Galicia, Valencia, Asturias, Sevilla, en el Instituto del Teatro en Barcelona, hay profesores denunciados por abuso y por acoso que en algunas de las escuelas siguen dando clase. Entonces, las aulas, digo yo que tendrán que ser espacios de seguridad, ¿no? De pedagogía, de aprendizaje. ¿Qué pensáis? Sí, claro, ¿qué pasa? Que si tu profe es un señor, digo señor en masculino, ¿vale? Conscientemente, porque son señores los que están denunciados, no señoras, ¿vale? Que tiene denuncias por abuso, por acoso. Tal vez tú como alumna, pues ¿cómo os vais a sentir en un aula? Un poco mal, ¿no? Sí, como que, ¿no? Pues esto mismo pasa, le digo porque sigue pasando, por mucho que haya coordinación de intimidad, sigue pasando, pero ha pasado muchísimo en rodaje, ¿no? ¿Esto lo sabíais o no? Sí. Vale, entonces es importante como ponerle conciencia a que la coordinación de intimidad aparece porque los espacios que tienen que ser espacios de seguridad no lo son o no lo han sido en muchas ocasiones. Y esto es importante porque tenemos que ya, o vosotras como futuros profesionales, no tenéis. A mí me gustaría, os invito a que trabajéis ya con esta conciencia de, vale, sé que potencialmente un rodaje es un espacio donde hay muchísimas dinámicas de poder y que potencialmente puede haber situaciones de abuso de poder. ¿Cómo hacemos, no? ¿Qué hacemos para prevenir esto? Entonces, ahí yo cuando conocí y empecé a formarme en el rol de coordinación de intimidad, lo que más me interesó fueron los protocolos de consentimiento, ¿vale? Porque en los protocolos de consentimiento es el proceso
en el cual un actor o una actriz elabora como su mapa corporal de qué sí, qué no. ¿Vale? Es decir, qué está bien para mí en el sentido del contacto físico, y ahí hay varios puntos de vista, ¿no? Trabajamos muchas veces con el semáforo. ¿Os suena esto del semáforo? ¿Vale? Hay un mapa corporal, entonces el semáforo, el verde, es un sí, claro. Por ejemplo, si yo digo al contacto físico, mi brazo es zona verde, ¿no? El cuerpo como un mapa corporal, ¿vale? Zona verde, pero el pecho es zona roja al contacto en esta escena de sexo que hay en el guión y que ya la directora ha descrito que quiere contacto físico, pues en el pecho, besos, tirones de pelo, ¿vale? Entonces se elabora un mapa con distintas zonas. Las zonas verdes son las que claramente sí. Todas y todos sabemos en principio cuál es claramente sí. Cuando, ¿no? Las zonas rojas son las que claramente no, ¿vale? Como no hay consentimiento a que en esta escena mi compañero de escena me toque los pechos, por ejemplo. Bueno, entonces ahí habrá que ver con dirección qué manera encontramos creativa para que el movimiento a lo mejor sea en el cuello, si el cuello es zona verde, ¿vale? Ahí ya empieza una manera de interacción que tiene más que ver con la creatividad, con la co-creación, que con la imposición, que es de donde venimos. Venimos de la imposición de estas y aparte de las diversas iluminaciones creativas, ¿no? Como yo me he imaginado esto tiene que ser así, pase lo que pase, ¿no? Pues ahora es como no. Y esto es como un mantra. Ninguna idea, ninguna necesidad de dirección puede estar por encima de la integridad física y emocional de ningún intérprete, ¿vale? Esto grabároslo a fuego. Porque en el momento que mi iluminación creativa genera daño, entramos en otro territorio que no tiene tanto que ver con el arte, ¿verdad? Entramos en el territorio del trauma. Y también tenemos que tener conciencia de que somos una sociedad con trauma, todos y todas, y todes, mucho. Y que las mujeres cis, las que estamos aquí, todas en mayor o menor medida, hemos sufrido abusos, en mayor o menor medida, y eso es un hecho. Entonces, como personas que nos vamos a dedicar a crear desde los distintos departamentos, tenemos que ser muy responsables y conocer y hacernos cargo del contexto que estamos viviendo. ¿Esto lo entendéis? Porque lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo escribo, lo que yo ilumino, lo que yo quiero decir, si porque lo que yo quiero te voy a hacer daño a ti, lo siento, pero eso ya no vale. ¿Os queda claro esto? Entonces, ninguna decisión creativa puede estar por encima de la integridad física y emocional de ningún intérprete ni de ninguna persona del equipo, ¿vale? Entonces ahí empezamos en algo que a mí me gusta más, que tiene más que ver con una estructura de horizontalidad compartida, de una co-creación, ¿vale? Y nos quitamos un poco esta cosa de la que venimos, del ego del artista, ¿no? ¿Os parece? Porque al final en los procesos que trabajamos en audiovisual, el final, el resultado de una peli es el resultado de cientos de personas trabajando para que esa idea se haga realidad, ¿no? Esto también lo estáis aprendiendo ahora. ¿Sí? Entonces, bueno, el proceso de coordinación de intimidad, volviendo al paso de la parte de dirección o lo que yo hago en cuanto a la mediación, una vez que yo tengo toda esa información, voy a hablar con actores y actrices, ¿vale? Y fijaros, hay un acrónimo que es CRISP, quien tome notas de escribirlo, CRISP, así en mayúsculas.
CRISP le llamamos, y esto es como un término internacional, ¿vale? En Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, donde más estamos empezando a trabajar con coordinación de intimidad. Este acrónimo sienta las bases de los pilares del consentimiento. Quiere decir que cuando vamos a consentir, ¿qué diríais que es consentir? Por ejemplo, tiene que ver con dar una manera de permiso, ¿no? Doy permiso a aquello que para mí, conectando con qué necesito yo, es aceptable o no, ¿no? Pues cuando elaboramos el consentimiento, los protocolos de consentimiento, hay que tener siempre, tenemos muy presente este acrónimo, el CRISP. La C significa considerar, que en inglés es considered. Me entra risa. Considered. Vale, considerar. ¿Qué tengo que considerar para que yo pueda tomar una decisión consciente que cuide de mi integridad física? Dos cosas, sobre todo. Primero, el tiempo y el espacio que yo necesito para entonces poder tomar una decisión consciente, ¿vale? Esto normalmente no ha sido así. ¿No? Imagínate, llegábamos a la sala de casting y yo como directora de casting le decía a la actriz, oye, fíjate que es que acaban de cambiar el guión y que en vez de estar en el sofá viendo la tele con el mando, pues fíjate que ahora te estás masturbando. Entonces lo siento mucho, pero vamos a cambiar la escena. Si te parece, te doy 3 minutitos, toma la nueva separata, te la preparas, ¿vale? Ahí vosotras creéis que hay tiempo y espacio para considerar el consentimiento de quiero hacer una escena íntima de masturbación. No, ¿verdad? Esto es lo que antes pasaba, ¿no? Estas improvisaciones. O en set, ¿no? En nombre de los delirios artísticos. ¡Hostia, qué bonita la luz! Increíble. Espera. No, bájate un poquito más el pantalón. ¡Oh! Es precioso, así que se te vea el vello púbico. Claro, y la actriz, entendéis que esto es una situación de coacción para una persona, ¿no? Esta iluminación, el líder de foto, la directora, no sé qué. Entonces, de repente, qué belleza, ¿no? En el nombre de la creatividad. Y de repente, no, pues ahora mejor sí, vamos a ver tus genitales. Porque justo entra la luz del sol. Y eso se improvisaba en set, en el momento, ¿no? ¿Pensáis que ahí hay un tiempo y espacio para decir, oye, consiento yo que se me vean los genitales en pantalla? Además, en pantalla se queda para toda la vida, ¿no? Entonces, la C introduce esta necesidad del tiempo y el espacio, ¿vale? ¿Qué tiempo necesito yo para tomar una decisión consciente? Y luego las consecuencias de mi decisión, ¿vale? Y ahí hay que... Todo el trabajo del consentimiento lo que nos devuelve es mucha responsabilidad individual, madurez de decisiones, ¿vale? Entonces, las consecuencias, ¿qué puede ser? Que si yo... Bueno, puede ser que cuando a los 50 me den un Goya y yo a los 19 hice mi primer desnudo, así un primer plano de los pechos. Cuando me den el Goya, que van a hacer una retrospectiva de mi carrera, os aseguro que el plano de los pechos lo van a poner cuando salga ¿no? Mi carrera. Entonces, bueno, ni bueno ni malo, simplemente hacernos cargo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene que yo diga que sí a esto? Vale, bueno, en audiovisual va a estar toda la vida eso presente, pululando por el mundo, ¿no? En teatro a lo mejor es diferente, que también hay coordinación de intimidad en teatro. Entonces, la C del CRISP es considerar el tiempo, el espacio y las consecuencias de mi decisión. A veces yo de manera consciente puedo pasar por encima de un límite, ¿no? Imagínate que yo soy una mujer que me han operado de cáncer, ¿no? Me han hecho una mastectomía y tengo un pecho reconstruido. Y en una peli de Almodóvar, claramente hay una escena que se ven los pechos, ¿no? Para mí siempre eran zona roja los pechos. Pero claro, es Almodóvar, qué difícil decir que no. Vale, pero entonces yo me hago consciente, me tomo el tiempo y el espacio. A lo mejor para tomarme ¿qué necesito para ese tiempo? Pues a lo mejor hablar con una amiga, hablar con mi terapeuta, hablar con mi madre, no sé,
pero me tomo ese tiempo. Y yo puedo decir que sí, haciéndome cargo que va a ser una situación de mucha vulnerabilidad, difícil, pero digo sí porque me compensa, porque es Almodóvar, imaginaros, ¿vale? Pero nos hacemos conscientes, no vamos en automático diciendo, venga, sí, todo, ¿vale? Nos hacemos conscientes, nos hacemos cargo, nos cuidamos, ¿vale? Porque para bien o para mal, en este país en el que vivimos, a partir de los 18 años, cada uno, cada una, somos nuestra propia autoridad. Y nadie, ninguna ley ni ninguna persona está por encima de mi integridad física y emocional. ¿Vale? Que aquí tenemos mucho lío. Tampoco un profe te puede decir, pues, chica, si no haces esta escena, o tú si no haces esta escena en pelotas, ¿cómo te voy a probar? Es que esto es una condición, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la integridad física y emocional, no hay, digamos, imposición que esté por encima de ese autocuidado. Pero esto normalmente no nos lo han enseñado. Y vamos por la vida sobre todo obedeciendo, ¿no? Sobre todo si algo nos motiva, si admiramos, si sentimos que aprendemos, ¿no? Entonces, bueno, también se trata un poco de poner el freno de mano y hacernos la pregunta de, a ver, ¿cómo es esto para mí? Ostras, ¿y yo qué necesito para saber si sí o si no sé? En esto del semáforo, cuando hay un no sé, como, pues la verdad es que no me lo había planteado, no lo tengo claro, ¿no? Cuando hacemos el mapeo corporal con actores y actrices, el no sé siempre lo vamos a tomar como un no, ¿vale? Esto es importante. Porque cuando no sé, es mejor prevenir el daño o una situación de impacto, que no hace falta hacernos las valientes con este tipo de cuestiones que afectan a un nivel muy sensible a nuestra integridad física y emocional, ¿sabéis? ¿Tiene sentido esto para vosotras, para vosotros? Sí, ¿no? Entonces, bueno, la C. La R. La R es reversible. Reversible. Me ha gustado hablar en inglés con el micro. La R es reversible, quiere decir que cualquier consentimiento es reversible, tanto de un sí hacia un no como de un no hacia un sí. Porque, por ejemplo, imaginaros esta situación, ¿no? Ahora hay muchos rodajes en la peli que yo acabo de hacer. El elenco, los protas eran 2 chicos de 20 y una chica de 23. A lo mejor, al hacer el mapeo, hay una secuencia que ella tiene una escena de sexo con un actor que tiene 3 veces su edad. Pues en ese mapeo hay zonas rojas. Ensayamos, y hay una relación muy respetuosa entre los dos y ella se da cuenta que sí que está cómoda con algo que a priori pensó y valoró que no iba a estar tan cómoda. Entonces, de lo que era un no, por ejemplo, al contacto físico en ciertas zonas del cuerpo, puede pasar a un sí, ¿vale? Para eso hay un proceso, y volvemos otra vez a la C, a considerar. No es como, ¿no? Porque en el furor de la emoción, de la actuación, venga, no te preocupes, no pasa nada, tócame. Claro, luego al cabo de 3 días dice, ostras, ¿qué pasó? ¿Vale? Entonces, ahí en ese caso, cuando un consentimiento se revierte, siempre hay un proceso. Me lo dicen, nos tomamos un tiempo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Igual que si hay un consentimiento positivo, en inicio, sí a besos con lengua, porque hay una escena de un morreo y un primer plano. Pero resulta que mi compañera de escena es que, o sea, ya lo hemos hablado y tal, y me ahoga, o sea, es súper invasiva, o sea, es asqueroso. Entonces, realmente decido que para mí es más incómodo que otra cosa esto. Entonces, cambio el consentimiento. Hay un proceso, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis claro, como que no estamos ahí atrapadas ni atrapados. Siempre con responsabilidad, ¿vale? No, estoy bien, gracias. Y, vale, esa es la R, reversible. La I es informada, informed.
¿vale? Quiere decir que cuando yo voy a elaborar mi protocolo de consentimiento, tengo que tener toda la información de a qué estoy diciendo sí o no, ¿no? Tener toda la información no significa secuencia apasionada en la parte de atrás de un coche, ¿no? Si ahora mismo hiciéramos un ejercicio de escritura y cada una escribierais, describierais esa secuencia, seguro que sería súper diferente en cada uno de vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tener toda la información de a qué estoy diciendo que sí o a qué estoy diciendo que no, ¿vale? Y la S es especificidad. Quiere decir, sí, es una secuencia apasionada en la parte de atrás de un coche en la que os dais muchísimos besos. ¿Dónde? ¿En el pie? ¿En la rodilla? ¿En la oreja? ¿No? Entonces ahí se hace todo un desglose de súper específico. Si son en el cuello, si son en la boca, si son, donde os imaginéis, por ejemplo. Maneras de contacto, ¿no? No es lo mismo acariciar con presión que si es apasionada, pues a lo mejor hay arañazos, ¿vale? Eso es lo que significa la especificidad. Y también ahí entra los planos de cámara, porque esto es importante en el audiovisual, ¿no? ¿Qué se está viendo? ¿Desde qué punto de vista lo vemos? ¿Sí? Porque yo puedo no querer que en pantalla se me vea el pecho, pero si mi compañera, mi compañero está enfrente, puede no importar, puede estar ok que me vea mi compañero y mi compañera, pero lo que no quiero es que lo vea las espectadoras, ¿no? Entonces ahí la cámara irá detrás, en mi espalda, por ejemplo. O si está de lado, pues ya jugaremos con el brazo a tapar, ¿no? Hay 1000 trucos, ya sabéis, ¿vale? Pero esto es importante, tener los puntos de vista muy presentes. Y la P es participativo. Quiere decir que hacemos partícipes a las personas involucradas en la escena, que es sobre todo dirección e intérpretes, les hacemos partícipes de la toma de decisiones, ¿vale? Antes era unilateral, decide dirección y a veces decide producción, depende del nivel de poder que tengan, ¿no? ¿Sí? Entonces, participativo es esto que os he comentado antes. Hay como un camino de ida y vuelta. Se hace el mapeo con los actores, con las actrices. Si la idea de escena es que se le viera el pecho, pero la actriz no consiente, entonces volvemos a hablar con dirección para decir, hay un límite de consentimiento claro, que es que no se le vea el pecho. Vamos a pensar, ¿no? ¿Cómo te lo puedes imaginar de otra manera? Y siempre hay una reunión después de esta situación con dirección, actores, donde se repasan, se revisan, se hablan todas las secuencias para también escuchar a actores y actrices. Esto es nuevo, ¿no? ¿Os suena? Bueno, no sé. Realmente es muy nuevo, para mí es muy nuevo. ¿Vale? Entonces, esto del CRISP es fundamental, son como los pilares del consentimiento, que hay que tener siempre presentes a la hora de elaborar un protocolo de consentimiento. Y bueno, ¿qué más os cuento? Si tenéis alguna pregunta, podéis preguntar, que a lo mejor es más interesante si tenéis alguna inquietud, alguna... Sí. Espera, que no veo. ¿No? Podemos hacer preguntas y así yo os voy contando. Hola. Sí. Bueno, que muchas gracias primero por todo lo que has dicho. O sea, creo que es bastante importante tenerlo en cuenta. Y yo quería preguntar sobre todo, porque creo que como que ahora se está introduciendo la figura de coordinación de intimidad como yo creo que en producciones bastante grandes. Entonces quería preguntar, o por lo menos esa es la idea que tengo yo, ¿cómo se aplicaría esa figura a pues, cortometrajes a lo mejor más pequeños o en los que no hay tanto equipo? Pues eso, ¿cómo se podría intentar hacer también que hubiera esa figura de coordinación de intimidad para proyectos a lo mejor con menos presupuesto, los que no se tenga esa figura tan en cuenta a lo mejor? Pues es real, ¿no? Que las plataformas tienen presupuesto y ya por lo menos Netflix, Amazon y Movistar sí o sí tienen coordinación de intimidad cuando hay escenas de intimidad.
y hay que traerlo a las escuelas. Yo ahí es uno de los, o sea, quiero decir, para mí lo más interesante de la coordinación de intimidad es llevar a las escuelas la elaboración de los protocolos de consentimiento, porque aprendiendo a elaborar los protocolos de consentimiento se pueden cuidar los espacios, ¿vale? Entonces esto es algo que yo sé que entre el ideal y la realidad siempre hay un gap, ¿no? Pero lo ideal es que esto acabe siendo una, bueno, no sé si una asignatura, pero sí que un conocimiento imprescindible en las escuelas. Entonces yo, en mi caso, sobre todo estoy trabajando mucho haciendo intervenciones en las escuelas de arte dramático y en algunas escuelas que también trabajan audiovisual. Entonces, ahí, claro, el alumnado va aprendiendo y no hace falta ser coordinador o coordinadora de intimidad para que en tu grupo hay gente que le apetece más o que tiene esas, pues a lo mejor hay alguien que, porque yo qué sé, ponte tú, que ha hecho un proceso terapéutico, entonces tiene ciertas herramientas o hace yoga o medita, no sé, hay ciertas herramientas habilidades que pueden ayudar, ¿no? No todo el mundo nos apetece lo mismo. Entonces, en esos grupos en los que hay personas que dicen, oye, o el mismo grupo siente que hay una persona que es como da más confianza, da más seguridad, ¿vale? Porque los espacios de seguridad no solo son espacios físicos, externos, también somos personas, ¿no? A veces en un aula, como os decía, en la SAT de Galicia, uno de los profesores denunciados por abuso, cada vez que entra, esta persona genera que si está, el espacio no es de seguridad. Esto lo genera la persona. Entonces, en los grupos, pues seguro que siempre hay pues, quien tiene más habilidades para la empatía, para la escucha. Entonces, eso es ideal porque esa persona podrá seguramente acompañar estos procesos, ¿no? Es súper importante desde dirección, ya desde guión también, como escribir con esa conciencia, ¿no? Entonces, bueno, en realidad estamos como dando los primeros pasos. A mí personalmente me interesa mucho la parte de introducirlo en las escuelas, ¿no? de ir creando esta cultura del respeto en las dinámicas laborales. Y yo con los grupos de personas que trabajo ahora en Valencia, por ejemplo, que actores, actrices, directoras, tal, yo les ofrezco asesoramiento gratuito. Yo prefiero invertir ese tiempo y ¿no? si hay una duda a que un proyecto no tenga nada de coordinación de intimidad, cuando sabemos que hay ciertas herramientas que todas las personas podemos incorporar, ¿vale? Pedirlo. Y luego, algo que es muy importante con el tema del consentimiento es que tenemos que tener también esto como un mantra, ¿no? El mantra anterior era: ninguna decisión creativa puede estar por encima de la integridad física y emocional de nadie del equipo, pero sobre todo de los intérpretes, que son una de las personas con más vulnerabilidad en el rodaje, a no ser que sea Bardem o un actor o una actriz muy conocido, ¿no? Que ahí se invierten los roles un poco. Y otro es tener claro que a ver, espera, que me están diciendo cosas. Soy miope. Quedan 15 minutos. Vale. Gracias. Que cuando hablamos de consentir, que consentir tiene que ver con hacer la pregunta de ¿qué siento? ¿Qué necesito? Y entonces pongo mi límite. Esto parece muy básico y es lo más difícil que hay en el mundo. Cuando hablamos de consentir tenemos que tener muy claro que ningún sí es válido mientras yo no tenga la posibilidad de decir que no. ¿Esto lo entendéis? Porque a lo que estamos acostumbrados, o como mucho nosotras, ¿no? Nos han enseñado a ser muy complacientes. Y a los varones, venimos de esta educación, ¿no? Aunque ahora a lo mejor se está transformando, y a los hombres cis, sobre todo, como a otorgarse la capacidad de la invasión. No ven límite ninguno, porque yo lo valgo, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos en una situación condicionada, que por dentro, de piel adentro, dices, ups, y por fuera dices, vale, estás diciendo un sí por fuera, pero por dentro hay un claro no, ¿vale? ¿Esto os ha pasado, chicas?
Sí, ¿verdad? Esto lo conocéis. O sea, yo sé que nosotras lo conocemos muchísimo. ¿Vosotros conocéis esto? ¿Os suena de algo? Cuando dentro, de piel adentro, es un no, pero por fuera dices, vale, si un director te invita a cenar, ¿no? Oye, Andrea, ¿te vienes a cenar esta noche? Y por dentro digo, y por fuera, vale. Este sí está totalmente condicionado, ¿no? Entonces, cuando estemos trabajando, esta pregunta que hacías, también tener esto muy presente. Si yo estoy como probando, ¿no? ¿Cómo es el consentimiento? Tener muy claro que ningún sí es válido mientras no tenga la posibilidad de decir que no. Y no tengo la posibilidad de decir que no en muchas ocasiones, por coacción, porque es muy difícil decir que no cuando no me tomo el tiempo necesario. Ahí volvemos al CRISP, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Había otra mano por ahí? Sí, yo quería preguntarte acerca de, en estos protocolos, si se incluyen consecuencias en caso de que no se cumplan. Porque creo que un punto importante en todo esto también es el de eliminar o intentar erradicar la impunidad. Entonces, en caso de que estos protocolos no se cumplan por parte de cualquiera de las partes o porque el director intente forzar situaciones más allá de lo preestablecido, si existen medidas de control para que haya consecuencias al respecto, para que no se quede en una cuestión de vamos a reconsiderar la escena, sino en no puedes hacer esto y si lo haces va a haber consecuencias a nivel de producción, a nivel legal, si esto se puede empezar a hacer. Pues ahora mismo, vale, ahora mismo estamos viviendo un momento como histórico en el sentido de la ley del consentimiento digamos que se ha equiparado a la necesidad social, ¿no? con el tema de la ley de libertad sexual, ¿no? Del consentimiento. Entonces, por un lado, eso está la ley, ¿no? Pero vosotras sabéis que entre la ley, la aplicación y la jurisprudencia, aquello es que para que esa ley, que puede estar muy bien, muy interesante, se aplique, o sea, quienes la aplican puede ser que estén un poco desfasados, ¿no? Desfasadas, como estamos viendo en casos, ¿no? Entonces, por un lado está la ley del consentimiento, ¿vale? Que como ejemplo está el caso Rubiales, por ejemplo. Vale, hoy en día ya sabemos que hoy que es distinto hace 2 años, pero hoy ya sí, que digamos que a nivel de ley es un consentimiento que no sea explícito, ¿vale? Se considera delito. Pero claro, existen como vastos territorios de desigualdades de poder, donde no todo es ni puede ser punitivo, es decir, castigable por ley, porque entonces estaríamos aquí en una sociedad policial que te aseguro que ni tú y yo queremos, ¿vale? Si pasa como Estados Unidos, estaríamos con pistolas debajo de la almohada, ¿no? El nivel de violencia subiría muchísimo. Nadie aprende por el castigo, o habéis aprendido a alguien cuando... Bueno, se aprenden cosas. Si te castigan, aprendes la estrategia de salida, pero no por lo que te castigan, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora mismo tenemos una herramienta súper potente, que estamos viendo qué es lo que funciona, que es nombrar, ¿vale? Cuando, por ejemplo, en un rodaje ha habido situaciones de abuso de poder, es muy difícil nombrarlo en el momento, ¿vale? Si conocéis el documental del Techo Amarillo, que dirigió Isabel Coixet, habla de cómo 5 actrices pudieron denunciar después de muchos años unos abusos que habían sufrido con un profesor de teatro en su escuela. Claro, cuando han podido nombrarlo, es primero cuando han sido varias juntas y ahí han podido darle voz. Entonces, ¿qué pasa en el audiovisual, por ejemplo? Digamos que a la hora de hacer un protocolo de consentimiento, legalmente, a lo único que nos podríamos acoger es a la ley del consentimiento, ¿vale? Porque efectivamente, cuando hay un consentimiento escrito, tú estás explicitando tu consentimiento, que es lo que pide la ley, la del sí es sí, ¿vale? Entonces, ahí podría ser una manera de agarrarnos. Pero tú imagínate, o sea, ya sabemos lo difícil que es denunciar para la persona que ha sido abusada, el proceso largo que es, la revictimización, etcétera, etcétera. Y que probablemente
tal y como se juzga hoy en día, hay mucho que actualizar en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que sí es una herramienta es nombrar. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que podamos ir generando espacios de seguridad, vamos a poder verbalizar y nombrar más. Porque obviamente si yo no estoy en un espacio de confianza, pero en la medida que podemos nombrar, claro, cuando se nombra, me ha pasado esto con esta persona, y esta persona se lo puede decir a otra persona, y se va nombrando, ya sabemos, el hecho de saber, aunque no sea juzgable legalmente, ¿vale? Pero el hecho de saber que determinada persona se relaciona desde dinámicas abusivas, ya hace que uno pueda prevenir. ¿Entendéis esto? ¿Vale? Y hace que una productora pueda tomar una decisión mucho más consciente de si quiere o no involucrar a esta persona en el rodaje. Esto sucede. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que una de las cosas más difíciles cuando hay situaciones de abuso es nombrar. Por eso todo este trabajo tiene que ver con empezar a crear como una pedagogía del respeto, de conectar con qué necesito, cómo establezco mis límites. Es bastante complejo. Pero esto, ¿me has entendido con esto de lo de nombrar? Porque fijaros cómo se pudo juzgar a Harvey Weinstein. Fue nombrando, pero no una persona, cientos de personas. Hay una lista publicada en las que está Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, o sea, actrices súper conocidas y otras que no son tan conocidas para nosotras, ¿no? Pero somos muy básicos los seres humanos. Se nos dificulta lo que parece más evidente, que es como me hacen daño, quita, ¿no? Nos bloqueamos. Es muy difícil. Y hay referentes para entender esto. Está el documental del techo amarillo, está el documental que se llama En el nombre de ellas, que es de un caso de un fotógrafo del País Vasco que se llama Cote Cabezudo. Vale. En fin, esto es importante que... O sea, ahora mismo vosotras, vosotros, vosotres sois punta de lanza, ¿vale? Tenéis una responsabilidad brutal. Así que aquí no podemos estar a por uvas, ¿vale? Tenéis muchísima responsabilidad propia de cómo generáis en vuestras dinámicas laborales dinámicas de respeto. Porque una cosa que tenemos... ¿Qué diríais que es el poder? ¿Qué es el poder? Así, a lo loco. Bueno, suele pasar. Es súper difícil definirlo, ¿no? El poder básicamente es la capacidad de influir en las otras personas. Y normalmente tenemos el poder vinculado a algo muy negativo, pero es que el poder o la autoridad son súper necesarias, ¿no? ¿Verdad que era muy necesario papá y mamá cuando éramos niños y niñas? Tener comida, tener abrigo, tener casa. Eso es una autoridad que cuida. Te haya cuidado de una manera o de otra, es una autoridad, ¿vale? Ahora, cuando somos adultos, adultas, y estamos hablando de un sistema tan jerárquico como es el audiovisual, tenemos que diferenciar. Cuando yo estoy en un rol de poder, como por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en un rol de poder como productora, que tengo capacidad de decisión, lo que más cuida el proceso, el equipo, las dinámicas, es que yo tome conciencia de que efectivamente estoy en un rol de poder. Y desde tomar conciencia que yo ocupo un rol de poder, que eso no habla de que yo sea una jodida o de que yo sea no sé qué, no, habla de que evidentemente estás en un rol de poder, como una profesora con alumnado, un médico, una médica, terapeutas, esto lo entendéis, ¿no? Ahora, lo que cuida es que yo tome conciencia de que tengo ese rol de poder y desde ahí puedo hacer, yo soy un poco bruta con esto, básicamente dos cosas, o puedo cuidar la vida o puedo destruirla. ¿Veis? ¿No? ¿Qué está haciendo Trump desde su rol de poder? ¿Está cuidando? ¿Cómo? Está más destruyendo, ¿no? que cuidando. Vale, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no tomo conciencia de que desde ese rol de autoridad tengo una capacidad de influencia, lo que estoy haciendo es que no voy a ver al otro, a la otra, al otro, ¿vale? Entonces, esto es lo primero.
darse cuenta de cuando estamos ocupando un rol de poder, que seguro que en vuestros trabajos os dais cuenta, en vuestras dinámicas en la escuela, ¿no? Paumar aquí tenía un rol de poder, ¿no? Total. Me ha cuidado muchísimo. Ella, desde su rol de poder, yo me he sentido súper cuidada y súper respetada. Ahora, podía haber hecho otra cosa, ¿no? Pero ella, tomando conciencia de que tiene un rol de poder, porque yo he llegado, me estaba esperando, se ha preocupado de si llegaba tarde, si no, de que tuviera agua, ¿entendéis? Podía ser de otra manera. Entonces también eso nos devuelve mucha responsabilidad individual, ¿vale? No el, ya lo hará otro, no, perdona, espera un momento. Ahora, si yo desde mi rol de poder lo que genero es una dinámica de poder, lo que voy a hacer es coger espacio. Espacio, ¿no? La dinámica de poder es cuando uno, con sus acciones y decisiones, empieza a coger el espacio a la otra persona, ¿no? Que es lo que en realidad ha ocurrido muchísimo en audiovisual. Una directora o un director decidía todo. Ya, bueno, es que a lo mejor estamos trabajando con personas humanas, no estamos trabajando con, ¿no?, con materia inerte. Entonces, a lo mejor, quizá, tal vez, maybe, me puedo permitir mirar y decir, oye, ¿cómo es esto para ti? ¿No? ¿Vale? Hay más última pregunta, que quedaban 5 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Que quiera algo que queréis aportar? Acá, hola. En un rodaje, en plena grabación, los dos artistas o los dos personajes principales están en una situación de sexo y tal, donde va subiendo de nivel, pero ellos antes de eso han dado su consentimiento y poco a poco va subiendo como el calor o la tensión. ¿Qué papel juegas tú en ese momento? ¿O cuál medidas tienes que tomar tú si se puede salir un poco de las manos? Pues es que normalmente no se va a salir porque la escena está coreografiada. Cuando el ensayo de una escena de intimidad pasa por crear una coreografía. Si esa coreografía se fuera de madres, se fuera de, ¿no?, en el furor de la escena, lo cual es de las cosas más difíciles que pueda suceder, porque una escena de intimidad está absolutamente, nunca hay contacto genital, está totalmente, aunque parezca que sí, aparte que el actor y la actriz llevarían su protección, pero hay unas barreras que son como unas cosas de goma espuma que se ponen entre los cuerpos, etcétera, etcétera, y estás más pendiente de técnicamente lo que estás haciendo que de dejarte fluir, ¿vale? O sea, tienes que tener un nivel de concentración y atención brutal. Pero en el caso de que sucediera, siempre se establece una palabra de seguridad, ¿vale? Que yo siempre digo la misma y os digo, no utilicéis esta porque siempre que doy clase digo la misma, limón, ¿no? Entonces, hay una palabra de seguridad que saben las personas, actor-actriz, por ejemplo, la sé yo y sabe el ayudante de dirección. De manera que si en algún momento, pase lo que pase, algún tipo de incomodidad porque alguien rompe, ¿no?, los niveles de consentimiento, invade, lo que sea, o porque, yo qué sé, le entra cagalera, o sea, es que lo que sea, esa persona puede decir limón, limón. Y yo, en el momento que escucho limón, porque yo estoy ahí, estoy en combo, paro la escena. O sea, se para el rodaje. Y no se para y se pregunta, oye, ¿qué ha pasado? No, simplemente se para y se respeta que cuando hay un limón, se para. Luego puede ser que actor o actriz necesiten decirme, es que me ha pasado esto, es que de repente se ha emocionado mi compañero y no me ha metido la lengua, por ejemplo, ¿vale? Pero si llegara ese caso, está la palabra de seguridad. Y si no lo dicen y yo desde fuera considero que se han salido de la coreografía, pues paro también, para prevenir, ¿no? Hay otra pregunta. Vale. Voy a tomar un momentito la palabra simplemente para agradecerte desde el centro educativo. Ahora le voy a dar el micrófono a la persona con poder, que es Paumar, que lo sabemos ya todos, pero justo antes de eso te quería dar las gracias
por haber venido y por habernos hablado de algo tan importante como es el respeto y el entender los espacios y los tiempos de los demás, que creo que esto se debe trasladar a todos los ámbitos de nuestra vida. Me parece muy importante que esto se hable, como tú decías, en las escuelas, que empecemos a crear protocolos que permitan que todas y todos nos sintamos cómodos, tranquilos, allá donde estemos, y en el ámbito de la jerarquía esta odiosa que se va generando en el que nos toque estar en ese momento. O sea, que haya siempre respeto y siempre seguridad. Eso me parece fundamental. Así que te quiero agradecer mucho que hayas dado esta ponencia tan interesante, tan didáctica y tan clara, ¿vale? Y que con ello, ojalá, por lo menos las personas que estamos aquí, no tengamos que nombrar nunca más a nadie, porque su actuación probablemente ha excedido de lo que le competía o de lo que podía realizar, ¿no? Entonces, gracias, y ya digo, ojalá en el futuro nunca haya que nombrar a nadie más. Gracias de verdad, Andrea. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Aprovechar. Lo tenéis todo claro, ¿verdad? Responsabilidad. ¿Sí? Se trata de trabajar desde las dinámicas de respeto, ¿no? Y para trabajar desde las dinámicas de respeto tengo que ver a la otra, al otro. Tengo que no solo verme a mí, ¿no? Eso es importante. ¿Creéis que esto podéis aplicar cositas de las que hemos hablado en vuestras clases, en vuestros próximos procesos creativos? Sí, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, Pumar, que es la jefa, puedo terminar. Hola, pues no hay más preguntas, ¿verdad? Pumar. Pues muchas gracias, Andrea, por tu ponencia. La verdad es que yo, por ejemplo, me he sentido bastante identificada con lo que has dicho. Estamos un poco hartas ya de que en cualquier espacio al que vayamos haya alguien que ejerza ese poder del que estás hablando, el que has hablado sobre nosotras, ya no como mujeres, sino como personas. Y bueno, pues tus palabras la verdad es que nos han servido muchísimo. Yo creo que todas nos hemos quedado con algo y lo volcaremos en algún momento en nuestra vida, ya sea trabajando o en cualquier otro aspecto de nuestra vida. Y de verdad que muchísimas gracias por tu ponencia. Creo y creemos todas las que estamos aquí que es un papel muy importante, sobre todo ahora en el mundo audiovisual, pues por todas las escenas íntimas y todo que hay. Y de verdad que muchísimas gracias y encantadísimas de haber contado contigo. Una cosa que os iba a decir. Lo que quieras. Desde ABDICE, que es la Asociación Profesional de Dirección de Casting en España, el 13 de abril vamos a publicar el protocolo en el proceso de casting, ¿vale? Yo se lo mandaré también a vuestras profes porque es un protocolo que se va a empezar a aplicar que implica a producción y a dirección. Y esto sí que ya en la escuela podéis empezar a contar con esto, ¿vale? Entonces esto es importante. Y bueno, estáis invitados, invitadas, va a ser el 13 de abril en el Ateneo, no sé la hora, se lo pasaré a vuestras profes, ¿vale? Pero justo es que me confirmaron ayer que lo íbamos ya a lanzar. Así que nada, dicho queda. Pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido. Ahora os veo. Gracias.